amigas y amigos, bienvenidos de nuevo, como cada viernes, de 7 a 8, aquí en su televisión, Canal 4 TV, llevando todo lo que esté relacionado con la medicina y la salud a su casa. No les voy a explicar cuál es la situación actual, porque ustedes lo ven todos los días en las noticias, en el telediario, en cualquier tipo de medio de comunicación, periódico. No solo en la península, sino en Canarias estamos viviendo una situación, en Gran Canaria y en Lanzarote, una situación extrema. Tenerife ya parece que va mejorando un poquito, Lanzarote ha empeorado y bueno, la situación que tenemos, todavía esto no se ha acabado. Yo les hablé el último programa sobre vacuna de COVID, se ha empezado a vacunar, pero bueno, esto va a ser largo, durante hasta mediados de año, yo creo, un poquito más largo, que consigamos lo que ya les expliqué el otro día, que era una inmunización de grupo, de rebaño, para evitar que se propague más el virus. Hoy me va a acompañar un compañero. Mi compañero se va a marchar la semana que viene, ahora les explicaré por qué. Entonces tenía que aprovechar que estuviera aquí porque se marcha la semana que viene durante una temporada. Entonces tenía que aprovechar, antes de que se marchara, él se había ofertado a venir cuando él quisiera. Y bueno, aquí está compañero y amigo, el doctor Rafa Villanueva, como él quiere que le llame. Bienvenido, Rafa, Juan y Carlos, gracias por venir. Muchas gracias, y al canal también. Muchísimas gracias a los dos. Rafa estudió medicina en Valencia, en la Universidad de Valencia, y se especializó en medicina interna en Toledo, si no me equivoco. Tiene un gran bagaje de formación, ha trabajado en muchos campos. Él estaba trabajando en Península en pacientes con coronavirus y aquí en el Hospital Insular, trabaja conmigo en el servicio de medicina interna. También está ocupándose ahora de los pacientes con coronavirus positivo, con neumonía. ¿Cómo ves la situación, Rafa? Pues sin aumentar el estrés que todo el mundo llevamos, tanto los que trabajamos en esto como la gente que no está en la asistencia, pues es una situación de simplemente tener cuidado. Sé que suena una redundancia, un topicazo, pero bueno, pues estamos en una ola que está siendo bien alta. Era hasta cierto punto esperable y bueno, vosotros ya lo sabíais, y aquí en Península, en el resto de Europa, en todos los estados, Navidades es una época donde la gente con y sin coronavirus nos relajamos, y la relajación en tiempos normales pues acaba en resaca, ahora acaba en una unidad de COVID. Bueno, Rafa, como ya le he dicho, se va a marchar la semana que viene. Él ya ha tenido una experiencia donde va a ir y va a volver. Es el Esperanza del Mar, un buque. Yo le pregunté el otro día, porque sí que conocía el nombre de Esperanza del Mar, pero no sabía a qué se dedicaban y qué hacían. Explícanos un poquito qué es el Esperanza del Mar y qué se hace allí. Bueno, pues esto es un tema entrañable para mí y de un gran valor humanitario. Yo creo que es una institución que, al menos en Península, conoce poca gente. Aquí es una institución, habéis sido la base del Esperanza del Mar, un barco hospital que desde los años 70 ha dado asistencia a toda la gente de la pesca, flotas canarias, flotas gallegas, flotas senegalesas, mauritanas, rusos, a todo el mundo en alta mar, en Caledonio subsahariano, y yo tuve la suerte, por un golpe del azar, me venía aquí para la Isla del Hierro y se cruzó el karma, llámalo X, y acabé embarcado en ese barco hospital que para mí representa la asistencia en un área donde es muy difícil ponerse enfermo o tener un accidente, que es en alta mar. Y años después, bueno, yo estoy encantado con vosotros en el Insular. Creo que he encontrado un grupo humano brutal, una implicación con los pacientes, y no es peloteo, estaba renovado ya, pero que no he conocido. Yo creo que en dos sitios, tengo 58 años, y desde los 23 pico pala con el FONE, y aquí realmente uno tiene que estar on fire para estar a nivel vuestro. Y bueno, surgió una llamada, una baja, y no podía decir que no. El Esperanza del Mar es una
cosa muy especial. O sea, que atendéis a flota pesquera y Sí, cualquier otro tipo. Lo que pasa es que han cambiado las cosas. Yo ahora me enteraré, el 31 de enero voy para Vigo, la gente de la Casa del Mar de aquí, que bueno, una vez entras es como una familia. El otro día fui, aproveché una salida de guardia y bueno, ahora se va a navegar hacia lo que es la parte noroeste de aguas irlandesas, el Gran Sol. Pero bueno, la función es la misma. También en el norte estaba otro buque, el Juan de la Cosa, y ambos son barcos, hospitales que dependen, bueno, los nombres de los ministerios han ido cambiando a lo largo de los años, pero son del Estado español. Sí, antes pertenecía, si no me equivoco, al Ministerio de Defensa. Ya no. Sí, no, siempre ha sido, bueno, tengo entendido, yo no soy un especialista, pero bueno, siempre la curiosidad por la historia de los hospitales donde trabajas, sean de barcos o no, ha sido siempre mercante. Otra cosa es que estos temas de legislación pudiera depender, bueno, aquí estaba en la base naval, pero bueno, que es un tema de marina mercante. Sobre todo asistencial y de una generosidad por parte de todos los que componemos el Estado español brutal. Y difícil, porque atender a alguien en un buque no es lo mismo que atenderlo en un hospital, ¿no? Mira, yo en el año 2011 fue cuando tuve la suerte de, por una baja, incorporarme, y esas navidades, fue diciembre, yo me di cuenta de que en mi trabajo no tenía derecho a quejarme. O sea, uno, claro, tú puedes desahogarte, pero tú te das cuenta cuando ves ahí gente, y hablo de los trabajadores del barco, fuera de sus familias, entregados a su trabajo también. Para mí, que por deformidad profesional el ser útil a los demás es casi más gratificante que otra cosa, y ahí... Entonces dije, macho, ¿yo de qué me quejaba en las guardias que me tocaba en el día de Nochebuena si el día siguiente volvía a casa? Sí, el día siguiente volvía a casa. Así es. Bueno, ya han visto la experiencia que tiene Rafa en algo que bueno, precioso, embarcarse y atender a la gente que tiene difícil la posibilidad de que la atiendan en un hospital. Rafa quería hablar hoy de la deshumanización de la medicina. Venga. Bueno, nosotros hicimos medicina para ayudar a las personas. Yo creo, y yo tengo la misma edad que él, que desde que nosotros empezamos medicina, la especialidad, yo creo que ha cambiado mucho. La medicina se ha hecho muy técnica y se ha perdido un poco la empatía con el enfermo y con la familia. ¿Tú crees lo mismo que yo, que a lo largo de los años esto se ha perdido? Pues mira, totalmente. Y una de las cosas que te agradezco, y vuelvo a decir a ti y al canal, es poder poner sobre la mesa algo que yo creo que, si no lo hacemos farragoso, puede ser una herramienta tanto para el usuario, antes llamado pacientes, luego clientes, a fin de cuentas la gente a la que servimos, porque esta es una vocación de servicio. Y por lo que hemos hablado en estos meses que nos hemos conocido, yo creo que tenemos, venimos de sitios diferentes, pero tenemos, igual que la gente que yo conocí en el Insular, gente joven, gente muy joven. Ese es el orgullo de trabajar aquí. Una sensación de implicación con el paciente que no solo incluye los conocimientos que se requieren, que son obligatorios. Da lo mismo la especialidad, me da lo mismo la especialidad X que XY, que la doble cero. Pero esos conocimientos tienen que ir acompañados de algo que, sin entrar en batallas de abuelo Cebolleta, que si alguien no lo sabe, era una figura de TVO, un bastón que en cuanto enganchaba a un nieto, que no la historia de antes de la guerra. Pero es verdad, nosotros yo creo que conocimos una medicina muy de cabecera, de pie de cama. Tú y yo hemos compartido medicinas en diferentes ámbitos, por lo que hemos hablado. Medicina rural, por ejemplo, esas figuras que entonces no existían en los sistemas, claro. Los sistemas no había centro de salud, estaba el médico del pueblo. Exactamente, y se le cedía una casa en algunas la casa, se sentaba, tomaba café, conocía a la gente, conocía a la familia. Y a veces hacía incluso de farmacéutico, o sea, hacía los pedidos, etcétera. Lógicamente, la población ha crecido,
los sistemas tienen que desarrollarse, eso está más claro que el agua. O sea, no podemos vivir anclados en los años 80 y tantos, pero claro, tampoco podemos olvidar algo, que parte de nuestra profesión, y no solo hablo del sector médico, sino también del sector de enfermería, auxiliares, bueno, a nivel hospitalario, en primaria, otras figuras, es la escucha, y no la escucha pasiva. ¿Pero por qué no se escucha al paciente? A mí no me gusta el término cliente, sino No, paciente. no, yo lo odio. O sea, yo soy muy radical. A mí cuando, esto va por modas, ¿no? Cuando empezaron, y esto es historia de la medicina aquí, y en Alemania, y en Reino Unido, cuando la gestión económica se hizo necesaria, porque los recursos eran limitados, entró una tendencia que no fue, tú te acordarás, los economicistas, gestores o gestoras que venían de sectores de, bueno, empresariales, económicas, derecho, y que habían hecho másters en gestión hospitalaria, pero no habían mamado, y No hablo, he visto un paciente nunca. lo que es oler el sobaco de un paciente. Entonces, está bien, no puedes andar repartiendo medicación que a lo mejor vale 6.000 euros a diestro y siniestro como si fuera agua bendita, pero entre eso y la gestión esta del número del indicador de coste-beneficio ratio, pues hay un término medio. Eso es como la idea del péndulo. Yo, como anécdota, conocí un internista que era mucho más pragmático que tú y que yo, y que, bueno, pues discrepábamos en todo o en casi todo y más. Y él decía, si a mí me dan 20 minutos y antes veía un paciente y ahora me piden que vea 4, veo 4. Entonces la pregunta mía era, bueno, ¿y cómo los ves? Dice, mal, no lo ves. Pues ya está. Escudarse en que no, es que... Y lo que está claro es que somos trabajadores. O sea, tenemos una legislación y esto no es sacar la cara en plan, mira, ya ha salido un corporativista ahí en un canal a decir, no, no. Aquí, por ejemplo, la gente del insular, si hubiera que fichar, que en muchos hospitales de la península se ha hecho y me parece bien, porque ha habido mucho abuso también, ha habido mucho abuso. O sea, gente que entraba, saludaba, se iba y estaba cobrando de aquí, de aquí, de allá. Pero yo, por ejemplo, aquí en el insular, coño, si hubiera horas extras a pagar a la gente que estáis, gente recién acabada, residente de último año, esto quebraba. A las 5 o las 6 de la tarde. Esto quebraba. Y lo digo con orgullo, o sea, y no estoy defendiendo, yo nunca me he presentado a una OPE y tampoco he tenido que hacer la pelota, pero es eso, que hay que racionalizar de alguna manera los servicios para que la asistencia no sea solamente, y eso es otra de las cosas que tú has mencionado de entrada, pedir pruebas, una espiral de, ¿cómo se dice? Una espiral diagnóstica. Diagnóstico. ¿Cómo? Quizá la medicina y la tecnificación de la medicina ha supuesto el que el paciente también te exige, que la familia te exige, sí, hágame una prueba, hágame un escáner, sí, y sí, tú a veces haces ya hasta medicina defensiva. Sí. Dices, bueno, pues lo voy a hacer y ya está, que tarda un año, no sirve para nada. Claro. A lo mejor no tienen indicación. Sí, no, como aquel, no es incompatible. Quiero decir, una de las cosas buenas que ha tenido desde los 90 aquí es que, bueno, y mucho antes, desde la conferencia de Alma-Ata, hubo una conferencia de médicos, entonces se llaman de familia, y en esa conferencia, que creo que es de las pocas cosas que ha quedado así como un hito de nuestra medicina, se dijo que la salud era bienestar físico, psíquico y social. Vale, punto. Y que la salud no era patrimonio, es decir, no éramos chamanes, no éramos los o las druidas que iba el pueblo a decir, ¿qué me pasa? No, la salud es algo que implica a la persona que no es profesional. Y luego nosotros somos los técnicos. Entonces, desde entonces, ahora, yo no digo que un usuario, una usuaria, un potencial paciente, una potencial paciente me diga, oiga, es que yo he leído en Internet, porque la biblioteca de Alejandría es el Internet, que a mí me tiene que pedir esto. Vale, negociemos. ¿En base a qué? A ver, se supone que la persona que está estudiando todos los días y que tiene la formación eres tú.
Ya, pero y sinceramente, yo pienso que sí, pero Internet también ha abierto una vía en donde yo, por ejemplo, y hago autocrítica, pienso que puedo ser productor musical, porque me tiro horas viendo cómo se hacen mezclas, pero nunca lo seré. Nunca lo sé, podré tener muchos conocimientos y no está mal, no es decir, oiga, aquí el médico, la médica, ¿quién soy? No, vamos a ver, usted ha leído esto tal. No, le explico. Exactamente, informar y a fin de cuentas negociar. Bueno, parte de lo que decías antes, lo digo porque hace una semana exactamente, hoy es viernes, hace una semana, pues bueno, estaba escuchando una charla sobre economía de la salud y donde se evaluaba los tratamientos según los años de vida que ese fármaco iba a dar a una persona o no. Entonces se le iba a poner, si este fármaco no te va a dar muchos años de vida, no te lo pongo. O sea, llega un momento que barajamos la salud, cuánto cuestan las cosas, la economía. Vale, yo ahí poniendo los pies en la tierra, porque claro, la vehemencia también nuestra, todo por el paciente, no tiene que olvidar que los recursos son limitados. Yo sé que es un tema muy difícil y no es trivializar aquí en una charla, pero esto es como si estuviéramos hablando tomando un café. Pero claro, la idea es el corte. Mira, ¿tú te acuerdas cuando salieron los antidementivos? Que bueno, pues para la gente, que es una de las grandes lacras de nuestra sociedad, la gente vive mucho más, pero los deterioros cognitivos incapacitan a un montón de gente y personas afectadas por Alzheimer, demencia senil. Es la enfermedad de quien la padece, que ya en las primeras fases, donde es esa sombra-luz, ya es suficientemente dolorosa para esas personas, para sus familias. Luego la dependencia que se crea, vale, pues los antidementivos fueron una especie de, bueno, luz de esperanza para un montón de gente. En Francia hace unos años ya no, el Estado dijo, se finí, no subvencionamos esto porque sí, retrasan X, pero cuesta mucho dinero. Ahí está. Entonces, claro, ¿esto cómo se sabe? Con grandes ensayos, por supuesto sí, y ahora sabes que las normas para los ensayos cada vez son más estrictas, más rígidas, es decir, sin hablar de teorías del complot, de la industria, no. Pero claro, un fármaco cuando sale tiene unas expectativas y unos las cumplen del todo y otras no terminan de cumplirlas. En el año 91, que yo empecé a ejercer la especialidad, encontrar en un hospital una persona de 80, 85 años era una cosa... Mira, ingresa una persona de 85 años. Ahora no es que sea de 80, son todos de 85 y demás. Ahora te llama la atención alguno de 100, 100 y pico. Eso supone que esa persona, por ejemplo, de 90 años, tiene hijos de 70, 65 años que también están enfermos. Entonces nosotros hemos perdido a veces... Es decir, bueno, esta persona está enferma, pero es que sus hijos, y todo lo que le rodea, sí, el componente social, también puede haber enfermedades en esos hijos. Y nosotros no somos capaces de sentarnos a ver, lo digo yo, que veo también muchos pacientes sociales en el hospital, la situación social y qué pasa en esa familia y cuál es el problema. Exactamente. Y eso lo hemos perdido. Exactamente, mira, en la formación de residentes y estudiantes, que tú aquí eres un icono de ello y yo en la península, porque me ha gustado también, tratamos de integrar desde que huele en hospital que no es solo, primero, no son enfermedades, son personas enfermas con unos síndromes, tal y que cual, pero que cuando esas personas están enfermas, la enfermedad afecta a todo su entorno. Es decir, que tú a lo mejor estás tratando con un fármaco correcto a una persona, pero tú percibes que en el entorno esa enfermedad orgánica, orgánico es lo que es biológico, tiene unas connotaciones psíquicas en hijos, hijas, padres, madres, etcétera, etcétera, sociales, pérdidas de trabajo, ahora desde que empezó la crisis económica y más ahora con la pandemia. La crisis social es una enfermedad que genera enfermedad biológica. Y no hablo, no, es que está de los nervios. No, hombre, la ansiedad por supuesto que sí, pero... Hay estudios claro de sí, personas con cáncer de mama que hacen grupos de apoyo psicológico, viven más
que los que no entran dentro del grupo psicológico. Por supuesto que sí. Una compañera nuestra, bueno, la formamos nosotros, a Saskia, quiso hacer una rotación en un sitio en Gran Bretaña, en Londres, sobre medicina integrativa. Entonces, bueno, ellos trabajan no solamente lo que es el componente técnico, físico del paciente y la salud, sino también un componente psicológico y social. Se hace un poco una medicina, por eso se llama integrativa, un poco más compleja. Ahora con la pandemia, con el coronavirus, al principio se vivió una situación, eso es mi opinión, de gente que moría sin estar con los familiares. Me da la impresión de que eso ya se ha olvidado. O sea, y a mí hay dos cosas que me gustan, siempre me gustaron de pequeño. Una se llama medicina y la otra se llama matemáticas. Pero me molesta muchísimo 40.000 contagios, 400 muertos, 300 contagios, 2 muertos. Mezclar la medicina con los números a mí ya no me está gustando. Yo opino igual que tú, quizá porque somos demasiado de fonendo. El fonendo cuelga y te tira de las orejas. Pero, y esto no hablo como sanitario, hablo como una persona que enciende de vez en cuando un televisor o lee en internet noticias. El problema de los números es que uno se desensibiliza. Y eso es horrible. Yo hoy no quiero aportar más dolor, pero tú y yo sabemos lo que es estar en unidades COVID o en centros sociosanitarios. Yo en la época mía anterior también estaba en un centro sociosanitario y los números son alarmantes y cuando suben mucho más. Pero esos números, detrás de cada número hay un caso. Una familia, una persona. Y entonces dices, bueno, que nos está contando, eso ya lo sabemos, aquí no, ya. Pero aquí el tema es un poco poner encima de la mesa de que un amplio sector sanitario, somos conscientes, aunque a veces no lo consigamos, porque también nadie es perfecto y hay momentos en que las situaciones te pueden superar, que esto se trata de volver un poco, a lo mejor, aunque sea telefónicamente, como es en todos lados, o al trato ese del médico que escuchaba. Muchas veces hace más escuchar 10 minutos que poner un fonendo 4 pastillas, ¿no? Sí. ¿Por qué no escuchamos? ¿Porque no tenemos tiempo? Pues yo yo creo, hemos convertido en funcionarios. Pues mira, antes de la pandemia te hubiera contestado haciendo autocrítica, pero una autocrítica sana, que creo que estos debates a nivel interno los tenemos que tener, y sobre todo con los pequeñines, con los estudiantes, residentes. Es lo que tú decías antes, la medicina ha evolucionado de tal manera a nivel tecnológico, que te acuerdas de los norteamericanos que decían, al final hicieron autocrítica en algunas cosas, less tech, menos técnica, more touch, más toques, es decir, pide todas las pruebas, pero coño, no puedes ser un robot, es decir, mete a una persona por un tubo y le vas haciendo pruebas y cuando sale el tubo, como en un túnel de lavado automático, te sale el diagnóstico, el tratamiento, abre la boca, ¡pum!, y para afuera. Hombre, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, esto para mí estaba claro. Los indicadores famosos, la presión asistencial, hace que, bueno, tú tienes que ver, porque es que luego hay otra. Yo tuve un tío segundo, hace muchos años, que el hombre tenía un concepto de la medicina, estoy hablando en los años 70 y pico, que si a un paciente le tenía que dedicar en lo que se llamaba entonces el seguro, media hora, le dedicaba media hora. Ese paciente o la paciente salía no diagnosticado, no tratado, salía como uno espera que un médico le trate. Pero claro, fuera había gente esperando y el tío podía ser un brillante médico, pero no sin arrogancia, sino por humanidad, por saber pero había gente que iba por recetas. Y si le tocaba esperar 2 horas, ese médico es una mierda. Así son las cosas. Bueno, vamos a ir a unos minutos de publicidad. En la segunda parte pueden preguntarle a Rafa todo lo que ustedes quieran. Y seguiremos hablando sobre la humanización o deshumanización de la medicina.